Dicen que una estatua no puede mirar. Pero yo sé cuando alguien me observa en silencio. Cada noche cuando cerraba la iglesia y apagaba las velas, sentía lo mismo, ese peso en la nuca, como un rezo mal dicho. Santa Lucía del Perdón permanecía en su altar desde hacía más de 100 años, inmóvil, perfecta, con los ojos de piedra ligeramente inclinados hacia abajo. Así debía ser. Así estaba cada mañana. Pero no cada noche. La primera vez pensé que era el cansancio. Juraría que su cabeza estaba girada a apenas unos grados hacia mí. Nada evidente. Nada que pudiera probar. Sin embargo, su sombra ya no caía igual sobre el mármol. Me acerqué. El aire era más frío allí arriba, como si el altar respirara. No recé. No pude. Desde ese día, comencé a quedarme más tiempo del necesario. Limpiaba bancos que ya estaban limpios, ordenaba misales por tercera vez. Y siempre al levantar la vista, sentía que algo había cambiado. Sus labios parecían más suaves. Su cuello, menos rígido. Una noche juraría que sus pies ya no tocaban exactamente la misma marca del pedestal. No había blasfemia en mis pensamientos. Solo una inquietud que se deslizaba lenta como culpa tibia. La santa no inspiraba miedo, inspiraba cercanía. Presencia. Como si supiera mi nombre antes de que yo se lo dijera. El pueblo dormía. Dios callaba. Y en la iglesia vacía por primera vez, no me sentía solo. Esa madrugada, cuando cerré la puerta principal, escuché un sonido detrás de mí. No fue un paso. Fue un suspiro. Nunca quise verla moverse. Desear algo así ya era un pecado suficiente. Aquella noche regresé a la iglesia después de cerrar. No tenía excusa. No había olvidado nada. Pero mis pies me llevaron de vuelta como si alguien tirara de mí desde dentro. Al empujar la puerta, el aire me golpeó el rostro, frío, espeso, cargado de cera apagada y rezos viejos. Encendí una sola vela. Santa Lucía ya no estaba igual. Sus pies no tocaban el pedestal. No colgaban. No caían. Simplemente flotaban a unos centímetros del altar, como si el mundo hubiera decidido olvidarse de ella por un instante. La madera no crujió. La piedra no se quebró. Bajó despacio con una delicadeza que me heló la sangre. No caminó. Descendió. Quise correr. Mi cuerpo no respondió. Mis rodillas temblaban, pero mis ojos no podían apartarse. Su rostro seguía sereno, piadoso, y sin embargo, había algo nuevo en él. Una tensión mínima en los labios. Una intención. Cuando sus pies tocaron el suelo, sentí el impacto en el pecho, no en los oídos. El mármol vibró como un corazón antiguo despertando. Estaba frente a mí ahora, más alta de lo que imaginaba, demasiado cercana. El frío de su presencia me atravesó la piel. Le hablé. No recuerdo qué dije. Tal vez su nombre. Tal vez el mío. Entonces ocurrió. Su cabeza se inclinó apenas. No como un gesto divino, sino como lo haría alguien que escucha. Su mano se alzó unos centímetros, inmóvil en el aire. No me tocó. No aún. Pero su sombra me cubrió el rostro y por primera vez entendí algo terrible. Ella no bajaba por voluntad propia. Bajaba, cuando yo estaba allí. Nunca me tocó. Y sin embargo nunca me sentí tan expuesto. Después de aquella noche, comencé a esperar su descenso como se espera una confesión, con miedo y con ansia. Durante el día, Santa Lucía volvía a su altar, rígida, intocable, observada por fieles que no sabían nada. Rezaban frente a ella sin sospechar que al caer la noche su silencio cambiaba de forma. Yo sí lo sabía. Y ese conocimiento me pesaba en el pecho.
Cuando bajaba, el aire se volvía denso, casi íntimo. No hablaba. No necesitaba hacerlo. Su cercanía era un lenguaje propio. Bastaba con que se situara frente a mí, a una distancia que no era indecente, pero tampoco santa. Sentía el frío de su cuerpo atravesar la tela de mi ropa, como una mano invisible recorriéndome la espalda. Rezaba en voz baja. Siempre. Pero mis palabras ya no iban dirigidas a Dios. Sus ojos, antes perdidos en la eternidad, ahora se detenían en mí. No juzgaban. No absolvían. Observaban. Y en esa mirada había algo que me desarmaba, una paciencia antigua, cargada de deseo contenido, como si hubiera aprendido a esperar siglos para ese momento. Una noche su mano se alzó de nuevo. Esta vez, más cerca. El espacio entre nosotros se volvió insoportable. No me tocó, pero el gesto fue suficiente para que mi respiración se quebrara. Sentí vergüenza. Culpa. Y algo más oscuro, más humano. Entendí entonces que el deseo no siempre grita. A veces reza en silencio. Cuando volvió al altar, me quedé de rodillas mucho tiempo. No por devoción. Por miedo a aceptar la verdad que comenzaba a formarse en mí. No era yo quien la tentaba. Era ella quien me había elegido. Los milagros comenzaron la semana en que dejé de rezar. No fue inmediato. Primero fueron rumores, susurrados como pecados ajenos. Una mujer estéril que despertó sangrando y sonriendo. Un niño enfermo que abrió los ojos después de años de silencio. Todos agradecían a Santa Lucía del Perdón. Dejaban flores. Encendían velas. Nadie sabía que por las noches, ella bajaba del altar para mirarme en silencio. Yo sí lo sabía. Y comencé a temerlo. Cada vez que ocurría un milagro, ella permanecía más tiempo abajo. Su presencia se volvía menos fría, más densa, como si el aire aprendiera su forma. Una madrugada noté algo nuevo, una grieta fina en el mármol del altar, como una uña marcando territorio. Esa misma noche el sacristán viejo, el anterior a mí, apareció en la puerta de la iglesia. No hablaba desde hacía años. Me tomó la muñeca con fuerza y murmuró una sola frase antes de caer al suelo sin vida. Ella cobra. No hubo sangre. No hubo castigo visible. Solo un silencio espeso que me siguió durante días. Al volver, Santa Lucía ya estaba abajo esperándome. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos parecían más atentos, como si escucharan algo que yo no podía oír. Me acerqué sin pensar. El frío ya no me repelía. Me sostenía. Entonces entendí lo impensable, los milagros no eran regalos. Eran consecuencias. Cada favor concedido la acercaba más a este mundo. Y alguien, siempre alguien, pagaba el equilibrio. Cuando regresó al altar, sentí una certeza helarme la espalda. El próximo milagro no lo pediría el pueblo. Lo pediría ella. La culpa pesa más cuando no tiene a quien entregarse. Esperé al sacerdote después de la última misa, cuando el incienso aún flotaba como un recuerdo sucio. Cerré la puerta de la sacristía con manos temblorosas. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se confiesa algo que no tiene nombre? ¿Cómo se explica que una santa baja del altar y te mira como si te conociera por dentro? Él me escuchó en silencio. Demasiado silencio. Le hablé de las noches, del frío, de los milagros que coincidían con su descenso. No mencioné el deseo. No me atreví. Cuando terminé, el sacerdote no me miró a los ojos. Caminó hasta un armario antiguo y sacó un cuaderno cubierto de polvo. Las páginas estaban amarillas, algunas arrancadas con violencia. No eres el primero, dijo al fin. Solo el más reciente. Me mostró nombres. Fechas.
sacristanes, monjas, incluso un cura auxiliar. Todos desaparecidos. Todos trasladados, según los registros oficiales. En los márgenes, alguien había escrito siempre la misma frase, con letras nerviosas: ella baja. Quise irme. La puerta estaba cerrada con llave. No se la puede destruir, continuó. Tampoco expulsar. Fue creada para contener algo. Y alguien debe vigilarla. Lo miré horrorizado. Él me devolvió la mirada por primera vez, y en sus ojos no había fe. Solo cansancio. La santa no perdona, susurró. Solo elige. Cuando salí de la sacristía, la iglesia estaba a oscuras. Subí la vista al altar, y mi corazón se detuvo. Santa Lucía ya no estaba allí. Desde la nave central, sentí su presencia detrás de mí. Y comprendí con un terror dulce y definitivo, que mi confesión no había sido escuchada por Dios. Las santas no desean. Y sin embargo ella me miró como se mira lo que se ha esperado demasiado tiempo. No grité. No recé. Me quedé inmóvil mientras su presencia llenaba la nave central. Ya no bajaba con lentitud reverente. Ahora estaba allí firme, real, demasiado cerca. Su piel seguía fría, pero no muerta. Olía a piedra antigua, y a algo más humano, más íntimo. No soy lo que crees, dijo por primera vez. Su voz no salió de su boca. Resonó dentro de mí, como un recuerdo que no era mío. Vi imágenes que no pedí, una mujer atada frente a un tribunal eclesiástico, su cuerpo desnudo cubierto de vergüenza y deseo, acusada de herejía no por negar a Dios, sino por amar demasiado la carne. Su rostro era el mismo que el de la estatua. Me encerraron aquí, continuó. Madera, fe y siglos de rezos para callarme. Comprendí entonces la blasfemia final, no fue canonizada. Fue castigada. Convertida en símbolo para ocultar lo que no pudieron destruir. Cada oración la mantenía dormida. Cada deseo reprimido la alimentaba. ¿Por qué yo? Logré preguntar. Ella se acercó hasta que su sombra cubrió mi pecho. Porque tú no rezas por perdón, respondió. Rezabas por comprensión. Sentí sus dedos rozar mi muñeca. No fue caricia. Fue posesión. En ese instante supe que los otros no habían huido. Habían sido absorbidos. Integrados. Guardianes involuntarios de una culpa eterna. Cuando volvió al altar al amanecer, dejó algo dentro de mí, una certeza ardiente imposible de apagar. Ella no necesitaba fieles. Necesitaba cómplices. Y yo ya había cruzado el umbral. La fe no se pierde de golpe. Se descompone lentamente como un cuerpo olvidado bajo tierra. Empecé a ayudarla sin darme cuenta. Ajustaba las velas para que la sombra del altar fuera más profunda. Cerraba la iglesia antes. Mentía al pueblo con una naturalidad que me aterraba. Decía que los milagros exigían silencio, recogimiento, obediencia. Y ellos asentían. Siempre asienten cuando creen que Dios habla. Por las noches, ella bajaba con más facilidad. Ya no parecía forzar el aire. El templo la aceptaba. Yo la esperaba. Había cambiado. Sus gestos eran más seguros, menos contenidos. Se movía entre los bancos como si recordara ese espacio de otra vida. A veces se detenía muy cerca, tanto que sentía el frío de su cuerpo mezclarse con mi calor. No me tocaba siempre. No hacía falta. Su cercanía era una orden muda. La fe se está pudriendo, me dijo una noche. ¿Lo hueles? Y lo olía. Un aroma leve, agrio, que no venía del incienso ni de la cera. Venía de las personas. De sus rezos interesados. De sus deseos ocultos.
Cada plegaria egoísta la hacía más fuerte. Cada pecado silencioso la mantenía despierta. Un amanecer descubrí que la estatua no había vuelto del todo al altar. Un pie quedaba apenas fuera, visible solo para mí. Sonreí. Luego lloré. Ya no sabía dónde terminaba mi voluntad y empezaba la suya. El sacerdote me observaba con miedo. El pueblo con devoción. Y ella me miraba como se mira a alguien que ya pertenece. Comprendí entonces que no era su prisionero. Era su puerta. Y una vez abierta, la fe nunca vuelve a ser pura. Creí que el castigo sería dolor. Me equivoqué. Fue aceptación. Ella no bajó esa noche. Ya no lo necesitaba. Su presencia estaba en cada rincón de la iglesia, en las grietas del mármol, en los rezos susurrados que nunca llegan al cielo. La sentí dentro de mí antes de verla. Como una idea fija. Como una verdad que no admite discusión. Ha llegado el momento, dijo sin forma, sin voz. Ya no basta con abrir la puerta. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de certeza. Sabía lo que pediría. No era sangre. No era sacrificio visible. Eso sería demasiado sencillo. Ella quería algo más profundo, más irreversible. Renuncia, susurró. A tu nombre. A tu pasado. A la idea de que alguna vez fuiste solo un hombre. Las velas se apagaron una a una. En la oscuridad, sentí como el templo respiraba conmigo. Las paredes escuchaban. El altar esperaba. Comprendí que los otros, los que aparecían en el cuaderno, no habían muerto. Habían sido despojados de sí mismos, disueltos en la función eterna de vigilarla, sostenerla, justificarla. Si aceptas, continuó, yo me quedaré. Si no, buscaré a otro. Pensé en el pueblo. En su fe enferma. En los milagros que ya no podían detenerse. Pensé en mí arrodillado desde hacía semanas sin rezar realmente. Sonreí con amargura. ¿Y qué seré? Pregunté. La oscuridad se abrió apenas y sentí su cercanía final. Serás lo que siempre fuiste para mí, respondió. El elegido que nadie recordará. Cuando amaneció, el pueblo encontró la iglesia intacta. La santa en su altar. Y a mí de pie inmóvil con la mirada fija hacia adelante. Esperando la noche. No recuerdo cuándo dejé de parpadear. Al principio pensé que era una penitencia temporal. Que en algún momento ella volvería a bajar y yo podría moverme, hablar, huir incluso. Pero los días pasaron. La luz del sol entraba por los vitrales y salía sin pedirme permiso. El pueblo venía, rezaba, lloraba, y no me veía. Eso fue lo peor. Yo estaba allí de pie junto al altar, vestido con hábitos antiguos que nunca me puse. Mi cuerpo era firme, rígido, frío en los bordes. Sentía así, pero de una forma lejana, como si el dolor ya no me perteneciera del todo. Cuando intentaba gritar, el sonido se quedaba dentro, atrapado entre la fe ajena y la madera que comenzaba a abrazarme. Ella permanecía inmóvil durante el día, en su lugar de siempre. Santa Lucía del Perdón, perfecta venerada. Por la noche, ya no bajaba sola. La sentía moverse dentro del templo, ligera, libre. A veces se detenía frente a mí. Su mirada recorría mi rostro con una ternura cruel. Ahora entiendes, decía sin palabras. Alguien debe quedarse arriba. Con el paso de las semanas, noté que mis rasgos se suavizaban. Que mi piel perdía calor. Que la gente comenzaba a dejar velas también a mis pies, sin saber por qué. Yo era parte del altar. Parte del castigo. Parte del milagro. Si estás escuchando esto, no reces por mí. Las oraciones alimentan lo que duerme.
Y cuando esta noche sientas que la estatua te mira distinto, corre, porque yo ya no puedo. Dicen que la iglesia sigue abierta. Los turistas entran, sacan fotos, dejan velas sin saber por qué. Algunos aseguran sentir frío aunque sea verano. Otros juran que hay dos miradas observándolos desde el altar, la de la santa, y otra más humana, más triste. Por las noches, nadie la ha vuelto a ver bajar. Ya no lo necesita. A veces, un sacristán nuevo dura semanas. A veces días. Siempre se va sin despedirse. Siempre deja las llaves sobre el altar, como si no recordara su nombre. Y cuando el pueblo pide milagros, estos siguen ocurriendo. Más lentos. Más caros. Porque la fe nunca desaparece. Solo aprende a cambiar de rostro.